¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. El niño y la familia en el antiguo régimen, donde retrasa un poco la historia de cómo es que hoy nosotros llamamos niño a alguien que tiene una cierta edad, y eso comenzó a existir de manera precisa después de la Revolución Francesa. Algo análogo sucede con el adolescente. El primer autor occidental que habla de la adolescencia es Jean-Jacques Rousseau, en una obra preciosa y precisa que se llama El Emilio, o de la educación. Él hace la ficción de que va a educar a Emilio, y en el libro cuarto, que corresponde en nuestras ediciones al capítulo cuarto del Emilio, habla del Emilio como adolescente, y ahí por primera vez en el pensamiento occidental aparece esa figura. Luego eso cayó en cierto modo en el olvido, bien que luego en el siglo XIX, muchos años después, cuando comienzan a hacer la psicología, la pedagogía, y comienzan a constituirse como tal las ciencias que, por ejemplo, dan sentido a la universidad, las ciencias contemporáneas, he retomado del Emilio las ideas de Rousseau para establecer una pedagogía. Y entonces digamos que se ponen de moda de nuevo las ideas rousseauianas respecto al adolescente. De manera precisa, un autor norteamericano llamado Stanley Hall, en 1905, publica un texto de un título larguísimo, algo así como El adolescente en sociología, en pedagogía, en filosofía, etcétera, etcétera, donde retoma las ideas de Jean-Jacques Rousseau y comienza por primera vez a hacer una psicología del adolescente. Para nosotros los psicoanalistas es importante este autor porque él fue quien, siendo director de Departamento de Psicología de la Claro University, invitó a Freud a Norteamérica en un viaje que él hizo con Jung, que incluso está recreado recientemente en una película que se llama Un método peligroso, se la recomiendo, donde habla de la relación entre Freud, Jung y una paciente de Jung llamada Sabina Spielreith. Y un poco hablan del viaje a Norteamérica, los muestran ahí en el barco, en la época era en el barco, y tenemos un testimonio de Freud de esa venida, algunas conferencias que él hizo justamente en esa universidad. El texto de Stanley Hall es contemporáneo de otro texto de Freud que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, y que seguramente han trabajado con Guillermo en la cátedra. Ahí está la primera mención de Freud al problema, precisamente en un capítulo que se llama La metamorfosis de la pubertad.
Fíjense que Freud no habla de adolescente, habla de pubertad. Es decir, hay toda otra corriente de pensamiento en la cual se habla del puber y no del adolescente, que es en la cual se inscribe Freud. Pero luego vamos a ver cómo el término preciso de puber o pubertad en psicoanálisis tiene algunas relaciones con el término de adolescencia en sociología, en historia, en pedagogía y por supuesto en medicina. Entonces, en ese texto, Freud tiene el capítulo, en el texto de 3 ensayos para una teoría sexual, tiene el capítulo llamado Metamorfosis de la pubertad. Metamorfosis. Es decir, transformación. Es decir, cómo la oruga entra en metamorfosis para luego convertirse en mariposa. Ya es en sí mismo una metáfora de que hay algo antes y algo después de esa metamorfosis. ¿Qué pasa allá con ese joven que unos llaman adolescente y que Freud llama puber? Digamos que Freud en ese mismo texto, ya en uno de sus ensayos anteriores, porque son 3 ensayos sobre teoría sexual, había enunciado una tesis revolucionaria en la época. Hoy nos parece banal, pero en la época era una verdadera revolución. Y era que la sexualidad humana no aparecía en la adolescencia, sino que ya estaba en la infancia. Eso fue revolucionario en su época, fue una piedra de escándalo. Recuerden que Freud era un hombre que había nacido en el siglo XIX y pasó una gran parte de su vida, hasta 1939, en el siglo XX, y vivía en Viena, y era judío, y Viena era la sede del Imperio Austrohúngaro, y la moral sexual de la época estaba regida desde Inglaterra por la reina Victoria. Es lo que se llama la moral victoriana, una moral católica, conservadora, absolutamente rígida, que regulaba las relaciones sociales y que por tanto, digamos, imponía unas ciertas ideas religiosas con las cuales la ciencia comienza a combatir. Por ejemplo, cuando Freud dice que hay una sexualidad infantil, se piensa que es una especie de corruptor, que es una especie de personaje pseudocientífico, etc. Pero como él tiene una clínica, comienza a demostrarlo. Antes, en relación al libro que les hablaba ahora de Philippe Ariès, El niño y la familia en el antiguo régimen, el único niño que existía en la historia era el niño Jesús, según aparece en la iconografía. Siempre en los cuadros de Renacimiento hacia atrás aparecía el nacimiento del niño Jesús, que era el único que existía. Los otros no existían como niños. Si ustedes ven los cuadros de Velázquez, las meninas aparecen, son como al lado, vestidas como adultos, siendo niñas, al lado de los enanos, de los sirvientes y de los perros. Y si por ejemplo vemos otro pintor como Murillo, aparecen unos niños de la calle, pero también vestidos como adultos. En rigor, no se pensaban como niños. Entonces, ¿qué pensaba la reina Victoria? Ella y toda la mentalidad de entonces pensaba que la sexualidad aparecía en la adolescencia, no en la infancia. A pesar de que las madres, o más que las madres, las criadas, las nanas, que eran las que justamente se encargaban de los chicos,
verificaban que había allí sexualidad, que cuando tenían los cuidados de higiene con los chicos a veces tenían erecciones, etcétera, que tenían una cierta exploración, una masturbación infantil, que salían corriendo desnudos en un acto de exhibición, que tenían una cierta relación de mirar a los otros como un voyerismo, un exhibicionismo. Es decir, había sexualidad, pero eso era un saber de criados, un saber de matronas, un saber de gente que socialmente no era considerada como una autoridad científica para decir hay sexualidad infantil. Freud tomó ese saber, sobre todo de sus pacientes adultos que relataban su vida infantil, y pudo hacer la hipótesis de que había en todo niño una predisposición perversa polimorfa de la sexualidad, piedra de escándalo. Y en ese mismo texto nos habla de la metamorfosis de la pubertad. Desde el punto de vista biológico, esa metamorfosis es evidente. Es evidente. Nos damos cuenta por experiencia propia, nos dimos cuenta por experiencia propia nosotros, muchos de ustedes, pero también por la experiencia de los hermanos, etcétera, de los amigos, que el cuerpo cambia, que ya no es tan redondeado, que se alarga, que crece y que aparecen caracteres sexuales secundarios, los llamados faneros, que crecen los senos, que crecen las caderas, que llega la menstruación, que comienza para el chico que aparecen pelos, que se alargan los órganos genitales, que se vuelven torpes, que aparecen los granos en la cara, en fin, toda una transformación corporal que de inmediato hace que ya no sea lo que la voz comienza a cambiar. De pronto los chicos están hablando común y corriente y se les va, no sé cómo lo llaman acá, los gallos. Tenían un compañero de bachillerato en esa época que se llamaba, era de apellido Mejía, y salían muchos gallos. Entonces comenzó a hacer una exposición sobre el maíz y todos éramos pendientes cuando saliera el gallo para reírnos. La hizo impecable y él estaba muy feliz, y al terminar dijo: bueno, y así termino mi exposición sobre el maíz. Claro, era el momento esperado. Si esa transformación se da a nivel corporal, la pregunta es: ¿y qué pasa a nivel psíquico? Y es una pregunta que le van a hacer a ustedes como médicos. ¿Qué pasa a nivel psíquico? Cuando ustedes hagan, por ejemplo, medicina social y comiencen a hablar de prevención, de promoción, a nivel cultural, la gente le va a preguntar: bueno, ¿y la adolescente? Sí, usted puede llegar a decir y explicar muy bien el proceso reproductor y cómo es la gestación y todo esto. E incluso puede llegar a ser, desde el punto de vista de la medicina social, la explicación ya no biológica, sino fisiológica de la prevención de las enfermedades venéreas, cómo se usa un condón, los métodos de planificación, etc. Pero siempre queda un interrogante: ¿y qué pasa a nivel psíquico con los adolescentes? Hay un psicoanalista belga, se llama Stevens. Stevens hizo un artículo que le puso un título muy sugestivo, y es que la adolescencia es el síntoma de la pubertad. Entonces ahí se unen nuestras dos nociones, la noción psicoanalítica pubertad con la noción social adolescencia. Esa ya es por ahora eso suena a un aforismo, pero voy a tratar de explicarlo en detalle.
la adolescencia es un síntoma de la pubertad. Bien. A nivel psíquico también hay transformaciones. Se entra en lo que popularmente se llama la edad boba. Por eso los adolescentes son como bobos, porque están muy pequeños para hacer cosas de grandes, pero están muy grandes para hacer cosas de pequeños. Entonces, eso da una cierta desorientación. Se esconde para jugar con carritos, pero dice, yo ya no soy un niño, y sin embargo todavía no es un adulto. Es decir, es un momento de la vida en el cual se quiere romper con el pasado infantil, pero aún no se está enganchado con el futuro adulto. Es un momento de transición. Hay otro analista francés que dice, es el delicado tránsito. Es un momento donde hay un delicado tránsito, hablando de lo psíquico. Claro, estamos muy acostumbrados desde la psicología que tiene por paradigma la biología, de pensar que son etapas, edades, periodos estrictos, porque si es tan evidente el cambio biológico, con ese modelo quisiéramos pensar que también el cambio psicológico es estricto. Y le preguntan a uno, ¿cuándo alguien comienza a ser adolescente? Entonces el médico dice, no, cuando comienza a tener los 10 años. Pregunta, ¿y cuándo termina la adolescencia? Y comienza entonces la juventud. No, por ahí a los 18 o 20 años. Pero enseguida viene la casuística, el caso por caso. Y nos vamos dando cuenta que de acuerdo incluso a la época, esas edades, esos cortes de edades cambian, se modifican. Por ejemplo, hoy nos hablan incluso de la preadolescencia. ¿Y por qué preadolescencia? ¿Por qué no decimos infancia? Preadolescencia, porque hay muchos niños que hoy comienzan a comportarse como adolescentes más rápido que los niños de antes, que las personas de antes. ¿Y cuándo termina la adolescencia? A los 18, pero yo veo otros que comienzan más allá de los 18 y se siguen comportando como adolescentes. Incluso en Europa se inventaron un término, adultecente, para hablar de gente adulta desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista incluso social, ya trabajan, ya tienen un puesto, pueden tener incluso apartamento, pero se siguen comportando como adolescentes y hay un mercado de los adultecentes porque ya tienen capacidad adquisitiva, entonces para ellos inventan los Converse de adultecentes, la ropa de adultecentes, los videojuegos de adultecentes, es decir que es desde el punto de vista cronológico una edad relativa, por eso es social. Por eso adolescencia es un constructo social y depende de la sociedad y depende del tiempo y depende del lugar, eso varía. No es lo mismo, por ejemplo, en tribus indígenas donde no hay adolescencia sino rituales de paso en el que un niño se transforma en hombre y luego del ritual de paso de manera estricta, generalmente fuerte, ya no es más niño sino que es adulto. No hay adolescencia. Adolescencia es un invento occidental nuestro y es cultural. Para Freud, por ejemplo, uno de los criterios como alguien llegaba ya a una sexualidad adulta, es decir, podíamos considerarlo como adulto, era cuando ya él era económicamente independiente y podía entonces fundar una familia. Es un criterio social, digamos. ¿A qué edad
hoy los jóvenes son independientemente económicamente independientes y están en condiciones de fundar una familia. A los 23, cuando terminan la facultad, no. Tienen enseguida que trabajar, seguir viviendo con la mamá. Entonces, cuando terminan la maestría, a los 30, tampoco. Por ahí quieren ya hacer el doctorado. Y de pronto, como la situación social a veces es diferente, es dura en distintos países, entonces vivir en una casa independiente no es barato. Entonces, digamos, se prolonga la vida un poco viviendo con la madre, lo cual nos rompe el criterio y nos prolonga la adolescencia. Entonces estamos, por ejemplo, en un momento donde socialmente la adolescencia aparece antes de como aparecía en tiempos anteriores y se posterga. Es decir, además hay una idealización del joven, que tiene que tener un cuerpo esbelto, que tiene que tener, digamos, unas ciertas medidas, etcétera, se matan en los gimnasios, hacen dietas, etcétera, para conservarse joven, es decir, parecer todo el tiempo adolescentes. Es un imperativo social, lo cual uno pudiera decir que hay una adolescencia generalizada en nuestra época. Eso desde el punto de vista sociológico, pero volvamos a la pregunta. Y desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, soltemos la perla. La diferencia radical entre la sexualidad infantil y la sexualidad, digamos, adolescente, es que la sexualidad infantil es esencialmente autoerótica. ¿Qué quiere decir? Que la satisfacción de la pulsión sexual en el niño esencialmente se satisface en su propio cuerpo. Masturbación, en una serie de fantasías, etcétera, pero el objeto de esa pulsión es el propio cuerpo y además de manera parcial. Por ejemplo, se satisface en la boca, en el chupeteo, en el llevarse todo a la boca. Esa es la sexualidad infantil. Se satisface en las funciones fisiológicas. Entonces hay una sexualidad anal y el niño se embadurna con los excrementos y obtiene un gran placer en eso, o cuando ya le están enseñando que no, que eso son objetos que hay que tener asco, lleva la vacinilla donde el papá y dice, mira lo que hice, y el papá, qué lindo, mira, ya lo haces, es un regalo, ya estás aprendiendo, pero fíjense que lo que está involucrado sigue siendo el cuerpo mismo del niño. También puede ser una sexualidad genital, pero autoerótica, cuando él descubre que hay una zona de su cuerpo que le produce sensaciones de tipo sexual. En cambio, el adolescente ya tiene, primero, una madurez corporal que no tenía el niño, en las cuales está en condiciones de vivir la sexualidad de otro modo. Y en segundo lugar, tiene las condiciones psicológicas para enfrentarse con que su sexualidad puede pasar por el cuerpo del otro. Ahí tenemos una diferencia radical entre la sexualidad infantil y la sexualidad adolescente. El adolescente puede pasar su sexualidad por el cuerpo del otro. Ya no es solamente autoerótico. Claro, esto no es un día preciso y al otro día una cosa diferente, como es la metamorfosis de la mariposa, sino que es una metamorfosis psíquica que depende, no tiene una duración precisa, sino que en el uno por uno eso se da o antes o después, o se demora tanto o se demora para quien de manera diferente, lo cual quiere decir que en el fondo no son tiempos psicológicos
No son tiempos cronológicos, sino tiempos que nosotros llamamos lógicos. Tiempo lógico. Uno pudiera decir, esa puede ser una buena definición de la adolescencia. La adolescencia es un tiempo lógico. Un tiempo lógico. Y ya nos desprendimos entonces de la cronología, nos desprendimos entonces de las edades. Si es un tiempo lógico, eso puede durar para unos años, para otros menos, etc. Pero ¿qué quiere decir un tiempo lógico? Es algo que introdujo un psicoanalista llamado Jacques Lacan en uno de sus escritos, referido a un razonamiento según el cual, por ejemplo, para conocer, hay 3 tiempos lógicos: el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Y todo eso tiene una lógica precisa que él demuestra en uno de sus escritos. Si nosotros pensamos la adolescencia desde el psicoanálisis como tiempos lógicos, podremos decir, en la adolescencia hay un instante de ver. ¿Qué ve? Por ejemplo, ve el otro sexo. Ve el otro sexo. Pero enseguida tiene que comprender. Y hay preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa al otro? Lo que ustedes se van a encontrar en el ejercicio como médicos, por ejemplo, en la práctica con adolescentes, es que ellos, más que preguntas por la fisiología, seguramente le van a preguntar, bueno, ¿cuál es el proceso fisiológico de la erección? ¿Cuál es el proceso de la evolución, de la ovulación? ¿Cuál es el proceso de la gestación? Eso que es en lo que ustedes están muy bien entrenados. Se espera. Pero cuando el adolescente pregunta, bueno, y una mujercita, ¿y cómo hace uno para que los hombres se fijen en uno desde el punto de vista del amor y no solo del sexo? O va a preguntar el chico, bueno, ¿y cómo hace uno para acostarse con una chica? Son cosas muy precisas. Fíjese que no le están contando ni la fisiología, ni cómo se le pone un condón a un pepino, a un banano, que es generalmente cómo se le enseña a los otros, la planificación, etc. Esos ya lo saben. Lo han visto en YouTube. Lo han googleado, ya tienen información, muchísima información, pero hay un saber que les falta, y es un saber que tiene que ver consigo mismos, con su cuerpo, con el cuerpo del otro, con el amor. Es un saber que podemos llamar ético, y es a ese saber ético donde apunta el adolescente. Es el tipo de saber que él no tiene. Y el saber ético no es el saber moral. En muchas partes, en los colegios, por ejemplo, hay, por lo menos en mi país, una cátedra en la cual se les enseña a los chicos algo de esto que estamos hablando, pero lo hacen o desde el punto de vista fisiológico, la gestación, etcétera, etcétera, o desde el punto de vista moral, cristiano, religioso, los pecados, etc. O, digamos, los más avanzados les enseñan una especie de higienismo, el cuidado de sí, el cuidado del cuerpo, el cuidado del otro. Pero el saber ético es un saber que cada quien construye, o sea, es un saber que no se transmite como la moral desde el punto de vista de axiomas externos, sino que se construye y que concierne, ahora sí, una construcción psicológica que es la que determina la relación al propio cuerpo, al cuerpo del otro, al ser del otro, al ser de sí mismo, es decir, lo social, etcétera, etcétera. Entonces,
Está muy claro para el médico cuál es la fisiología del adolescente. Eso se estudia en los manuales. Pero ¿qué hay del cuerpo? Ya no del organismo, porque ustedes cuando estudian esto en los manuales lo que se dan cuenta es que hay una transformación del organismo del adolescente. Pero el cuerpo, en psicoanálisis hacemos una diferenciación entre el organismo y el cuerpo. Por ejemplo, un animal es un organismo. El cuy, que es un animal cercano para ustedes, querido, apetecido, es un organismo. Sangre, tendones, músculos, huesos, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes ya no están del lado del médico, sino del lado del paciente, ustedes no van a soportar ser tratados como organismos. Hay una especie de instrumentalización. Sí, cuando uno va donde el médico, que es el examen, y en principio le están examinando el organismo, pero ustedes no se reconocerían en la frase yo soy un organismo. Uno no dice que es un organismo. Uno lo que puede llegar a decir es yo tengo un cuerpo. Fíjese que es diferente ser un organismo como un animal a tener un cuerpo. Y ese es el problema psíquico, uno de los problemas psíquicos del adolescente. Llegar a tener un cuerpo. ¿Qué quiere decir llegar a tener un cuerpo? Quiere decir hacerse a un cuerpo. Y como hay cambios fisiológicos en el organismo del adolescente, él está luchando para además hacerse a un cuerpo.